Formación política, nacionalismo cultural, entre la batalla cultural y la dependencia simbólica. Exponen Juan Cruz Cabral, Mesa de Conducción Nacional, y Gabriel Rossini, miembro de la Secretaría de Formación Política de 3 de febrero. La misma ha sido llevada a cabo el 27 de junio vía Zoom. Por conflictos técnicos al momento de la grabación, la siguiente formación política está únicamente disponible en formato de audio. ¿Cómo andan compañeros y compañeras? Bueno, qué lindo verlos, aunque sea de esta manera, en esta básica virtual. Eh, bueno, se vienen semanas difíciles. Me hubiera gustado estar en las anteriores charlas que hubo todos los sábados, pero bueno, debido a motivos de estar en el territorio, trabajando, no he podido estar. Bueno, este sábado no me lo quería perder, debido a que tengo una formación política muy especial en el que van a participar, bueno, dos compañeros de un valor importante, que ahora los voy a presentar, pero antes que eso, primero quiero agradecer el trabajo que viene haciendo la Secretaría de Formación Política de 3 de febrero, me parece que es un trabajo brillante. No sé cuántas formaciones van, que vienen haciendo los sábados de hace 2 meses. El blog que estamos haciendo también, el lunes y viernes siempre estamos generando contenido. Muchas gracias también a los compañeros y compañeras de la Regional Noroeste, que también extendimos estos ciclos de formaciones políticas a los distintos distritos. Acá estoy viendo compañeros de San Martín, compañeros de San Miguel. Muchas gracias también por estar. También estoy muy contento con el rol que está teniendo la organización en estos tiempos. Estamos, además de hacer lo que tenemos que hacer, que es bancar este gobierno nacional y popular, en este contexto tan difícil, estamos bancando las barriadas con ollas populares, articulando con los vecinos y vecinas, articulando con los ministerios de salud y desarrollo social, bancando la parada. También estamos haciendo lo que nos caracteriza como organización formadora de cuadros políticos. Hemos sacado un libro en los últimos 3 meses, ya hemos sacado 2 ediciones de la revista Capiangos, creo que mañana o esta semana va a estar saliendo la tercera, en la cual la compañera Ana Rodríguez Pro va a estar en una nota de ella, también el compañero Juan Cruz Cabral también va a estar. Estamos haciendo ciclos de charlas de todo tipo, estamos generando contenido. Entonces estoy muy orgulloso porque además de hacer lo que tenemos que hacer, estamos haciendo lo que siempre nos caracterizó como organización. Y bueno, volviendo un poquito al tema hoy de cuestión, que es el nacionalismo cultural, cuando uno lee el título así, dice, bueno, hoy es una charla, es una formación política del PM. Cuando yo me sumo a militar en la organización, me consideraba peronista, un ser peronista, y sabía que había 3 banderas: la patria libre, justa y soberana. Pero no sabía que había 2 banderas más. Y esta organización me hizo entender y comprender que existen 2 banderas más, que es el nacionalismo cultural y la unidad latinoamericana, a través de comprender la doctrina de Juan Domingo Perón. Entonces me parece que es un tema tan importante poder indagar un poco acerca de nuestro acervo cultural, de nuestra identidad, porque no existe liberación de la patria sin nacionalismo cultural. Porque como dice la canción de esta banda que a nosotros nos gusta mucho, Mano a Mano, como es, ahí se me perdió justo, no hay pájaro que se pueda liberar con el canto de quien lo jaula. Entonces, no podemos nosotros pensar en una liberación de la patria sin entender nuestros orígenes, sin entender nuestra cultura, sin entender nuestra idiosincrasia como pueblo. Y el nacionalismo cultural tiene que ser factor de unidad para ir por eso. Por eso me parece un tema tan PM y un tema tan importante que nosotros como organización nos caracteriza tanto al analizarlo y a la hora de desarrollarlo en la militancia. Por eso, bueno, la verdad que no quiero hablar mucho más del tema porque no soy un especialista, vengo acá a formarme, por eso me parece que hoy tener primero al compañero Gabriel Rossini, compañero de la Secretaría de Formación Política, compañero artista, compañero que sí nos ha dado muchas formaciones en nuestras básicas reales, no virtuales, sobre nacionalismo cultural. Me parece que es brillante hoy, Gabo, tenerte, uno de los compañeros que hablan poco,
pero que cuando hablan dice mucho, con una claridad conceptual inconmensurable. Y después tener a un compañero que lamentablemente nunca lo pudimos traer a 3 de febrero, a nuestra básica, pero hoy no vamos a tener el gusto de tener mesa de conducción nacional, el compañero Juan Cruz Cabral, que bueno, una deuda traerte a 3 de febrero, por lo menos te podemos traer de esta manera, por eso bueno, para arrancar, yo ya me sumo como un oyente más, seguramente haré algún tipo de pregunta, pues es un tema que me interesa mucho. Le cedo la palabra ahí al compañero Gabriel Rossini. Muchas gracias, se lo extraña mucho a todos y todas. Y bueno, vamos a tener una muy buena formación. Muchas gracias por estar. Gabo, todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Fede, por tus palabras. Buenas tardes a todos y a todas, compañeros y compañeras. Gracias por sumarse a este fogón virtual o a esta básica virtual para reencontrarnos de alguna manera en este contexto tan difícil para todos. Gracias, Juan Cruz, por sumarte también a la charla del día de hoy. Creemos que tu participación es muy importante y va a ser muy fructífera para todos. Y no quería dejar pasar tampoco y de saludar a todos aquellos compañeros y compañeras que sean trabajadores estatales en su día. Muy feliz día para todos ustedes. Gracias por el trabajo que siguen desarrollando como trabajadores esenciales, sobre todo en este contexto. Y yendo particularmente al tema que nos trae en el día de hoy, como bien decía Fede antes, en mi caso ocurrió exactamente lo mismo. Me enteré de esto del nacionalismo cultural o empecé a meterme o a interiorizarme sobre esa bandera también cuando ingresé al PM, porque antes no tenía conocimiento, porque no es algo que de repente sea tan conocido fuera de una básica como las otras 3 banderas, inclusive también la de la integración latinoamericana, y por eso nos pareció interesante traer este tema y traerlo a Juan Cruz también, que nos acompañara para que podamos discutir en una tarde de sábado de frío como esta sobre este tema, para lo cual mi participación se va a circunscribir básicamente a determinar de alguna forma el significado, doctrinariamente, los conceptos que están por lo menos plasmados en el título de la formación, nacionalismo cultural, entre la batalla cultural y la dependencia simbólica. Para lo cual, primero vamos a empezar a determinar qué es esto de nacionalismo cultural. Habitualmente, cuando uno concibe a la cultura, o escolásticamente se la concibe a la cultura, por lo menos desde el trabajo que desde su nacimiento viene hacia la antropología, que es la de definir todas estas cuestiones, la cultura en principio tiene su origen en la raíz latina cultus, que significa lo cultivado, es decir, aquello que está cultivado o aquello que se cultiva. Con lo cual, uno podría suponer que primigeniamente tiene relación con la tierra que se habita, o por lo menos con la tierra que se cultiva y de la cual uno se nutre. Sin embargo, con el pasar del tiempo, el término fue modificándose y dejó o fue alejándose de lo que tenía que ver con la tierra y pasó a significar algo más académico, algo más separado de aquel lugar que se habita. Y esta creciente tendencia que alejó al término de cultura de aquello que se cultiva y de lo cual el hombre, es decir, el ser humano, se nutre, fue llevándose hacia el lado de una suerte de definición tal como la de todo aquello que tiene que ver con la acción, la reflexión y la comunicación de las personas en torno a su hábitat o a su vivir en comunidad y su historia en común. Es decir, cultura pasó a ser determinado como todo aquel modo de vida en un espacio común de parte de cada sociedad. El problema con esta definición, por lo menos que tiene para nosotros, latinoamericanos y argentinos en particular, es que primero fue formado eurocéntricamente. Es un término que, como la antropología nació con la conquista de América prácticamente, es un término que está, por decirlo de alguna manera, viciado de contenido desde el comienzo, en términos de que esto de espacio común es, por lo menos no es tan claro, porque de repente el espacio común no es directamente relacionado con la tierra que se habita, se cultiva y de la cual uno se nutre, sino que espacio común puede ser un ámbito de la virtualidad que no está situado en el lugar que estamos pisando.
con lo cual espacio común puede ser un lugar que no sea el lugar en el que yo estoy viviendo. Por eso la cultura de repente está tan asociado con lo abstracto o lo simbólico, y perdemos de vista muchas veces que tiene raíces profundas en la tierra que uno habita, y que es justamente ahí donde radica el problema, cuando dejamos de comprenderlo de esa manera y lo concebimos más separadamente. Otra de las concepciones que tiene habitualmente de la cultura también es una suerte de encuentro conflictivo entre los pueblos que se terminan mutuamente por medio de la diferencia, es decir, es una relación especular. Un pueblo se encuentra con otro y en base a esa diferencia que posee respecto al otro es que logra su identificación. Pero no es una identificación fraterna en el sentido de mediar y diferenciar que unos poseen determinados rasgos y otros poseen otros, sino que es más una suerte de sumisión o de intento de subsumir al otro en las categorías propias del que observa. Siempre que leemos el concepto de cultura en cualquier manual o en cualquier introducción a la antropología y demás, pareciera que hay una sola perspectiva desde la cual eso se proyecta hacia el resto. Y eso es lo que se torna problemático para nosotros, porque de repente no es la perspectiva que nos incluye como sujetos, es decir, que incluye a nuestros pueblos como sujetos políticos determinados y sujetos culturales determinados, sino que son sujetos subsumidos que están por debajo de las categorías de otros pueblos que mediante el dominio de la técnica han podido imponerse por sobre nosotros. Y la definición, es decir, el cauce lógico común que termina conllevando todos estos razonamientos es el etnocentrismo, que nosotros lo comprendemos más acertadamente como eurocentrismo, es decir, que las definiciones son generadas y divulgadas desde un centro de poder que cultural, política, económica y militarmente se impone por sobre el resto, y no le impone solamente condiciones relacionales desiguales, sino que también le impone una perspectiva del mundo, un modo de vida y una forma de ver las cosas, que no es justamente la que le pertenece por el hecho de habitar el suelo a esos pueblos que fueron conquistados. Acá me gustaría retomar el razonamiento que sigue Enrique Dussel, que es uno de los pensadores más importantes de la filosofía de la liberación, que Dussel dice: el ego cogito, es decir, el yo pienso cartesiano del siglo XVII, es decir, de la Europa racionalista, no fue un invento de la nada ni nació de un repollo, sino que es la derivación loca del anterior ego conquiro europeo, es decir, el yo conquisto europeo que se proyectó sobre las Indias orientales, o lo que hoy conocemos como América, y que en base al ego conquista, es decir, al yo conquisto, a la dominación técnica de los pueblos europeos por sobre los pueblos latinoamericanos, tuvieron que necesariamente formar un ideario europeo centralizado que sirviera como identificador de esos otros pueblos no europeos. ¿Qué quiere decir? Mediante la conquista, por el predominio técnico superior de Europa al de los pueblos latinoamericanos, esto llámese desde las armas hasta la capacidad de organización distinta a la de los pueblos latinoamericanos, pero sobre todo el imperio de la fuerza. Lograron imponerse a los pueblos latinoamericanos, conquistándolos, masacrándolos e imponiéndoles su cultura, su forma de ver el mundo, su forma de organizarse, que de por sí era distinta a la de cualquier pueblo latinoamericano por el simple hecho de habitar otro suelo. Entonces, ¿por qué, dice Dussel, Europa necesitó no solamente conquistar por medio de las armas Américas, sino por medio de la inteligencia? Porque necesitó que América se pensara europea sin serlo, y pensándose europea sin serlo, pensarse como menos de lo europeo. Entonces, esta construcción, que es una construcción enteramente simbólica, es el del racionalismo europeo, que tiene que ver con el dominio fáustico de la naturaleza, y el dominio fáustico de la naturaleza implica dominar por medio de la técnica todo aquello que es no humano, es decir, todo lo animal. Y dentro de lo animal, paradójicamente, incluyeron a todos los pueblos europeos. Por eso es que este concepto de cultura que trabaja realmente la antropología nos es un poco problemático por el hecho de que no estamos incluidos per se en él, sino que aparecemos por la tangente, como un pueblo inferior
al de los europeos primigeniamente. Entonces, en base a esto, me parece muy interesante que podamos retomar la definición de cultura, o que practiquemos una definición de cultura de la mano de Hernández Arregui, en uno de sus que se llama Imperialismo y Cultura, que es de 1957, hace un repaso tremendo, y se lo pueden encontrar en cualquier lugar en internet, les recomiendo que vayan a leerlo porque es muy fácil de leer, es muy entendible y tiene muchísima información. Paradójicamente se llama Imperialismo y Cultura, pero recién al final del libro es cuando arroja una definición de cultura, habiendo descrito anteriormente todo lo que implica el imperialismo y cómo afecta a los países latinoamericanos y en particular a la Argentina. Cómo es que no solamente el imperialismo, sea europeo, norteamericano o de cualquier otra cepa, intenta penetrar culturalmente los pueblos latinoamericanos, ejercer otro tipo de dominación mucho más fina que una dominación estrictamente militar o económica, y luego de hacer ese repaso, también explica cómo es que los personeros nacionales, es decir, compatriotas que responden a los intereses del imperialismo, hacen muchísimo más daño que el daño directo que provoca el imperialismo queriendo penetrar con su propio rostro. Es decir, es mucho más dañino el rostro del compatriota que se encausa en la causa, valga la redundancia, del imperialismo, que el propio imperialismo en sí. Entonces, dice Hernández Arregui, y cito textual, ¿qué es una cultura? Cultura es un estilo de vida, son rasgos regionales o nacionales diversos articulados a valores colectivamente intuidos como frutos del suelo mediante el nexo unificador de la lengua y experimentados como la conciencia cerrada en sí misma, en tanto resistencia a presiones externas, de una continuidad histórica en el espacio y en el tiempo. Algo fundamental que hace Hernández Arregui con esta definición de cultura, y que por eso me pareció interesante traerla y compartirla, es que incluye aquello de lo que carece la definición tradicional de cultura y la que hemos entendido habitualmente como la definición de cultura. Y podemos dividirla en tres aspectos. Hernández Arregui establece que, por un lado, debe existir, para que hablemos de una comunidad económica con determinado desarrollo técnico ubicada en un espacio geográfico determinado. Ya con esto resolvemos gran parte del problema que tenía la otra definición, que no nos incluía, porque habla de la ubicación geográfica, del ser situado en un espacio y en una tierra determinada. Por otro lado, también habla de valores y símbolos que homogeneizan a la sociedad y que están unificados o entrelazados mediante la lengua. Mediante la lengua, y esto es importante porque lo vamos a ver después cuando hablemos específicamente de dependencia social, el lenguaje es quizás el principal unificador simbólico que tenemos, porque el lenguaje no solamente no es una concatenación de palabras, como si estuviéramos en una cantera picando piedras y acumulamos un cascote sobre el otro, sino que el lenguaje es una construcción de un tejido de relaciones. Un texto es un tejido de relaciones, y ese tejido de relaciones crean sentido, y el sentido determina no solo cómo pensamos, sino cómo actuamos mediante ese sentido en el mundo, con lo cual tiene repercusiones directas o indirectamente en la práctica diaria. Y el tercer componente que menciona Hernández Arregui es una suerte de conciencia atemporal de la propia personalidad histórica de los pueblos. Es decir, se reconocen a sí mismos por un pasado común, por una serie de experiencias acumuladas en común, y las experiencias acumuladas son siempre situadas. Uno no puede experimentar lo que sucede en otro lugar porque no está ahí, básicamente. Otra vez retomando la idea de el ser situado en un espacio geográfico determinado. Y de esto podemos desprender lo que habitualmente conocemos como el inconsciente colectivo, es decir, esa memoria o ese ser que está todo el tiempo subterráneamente bregando por mostrarse y que nos sale, nos brota por los poros sin que nosotros queramos incluso. Y que gran parte del trabajo de penetración imperial tiene que ver con negar ese subsuelo justamente, que es el mismo subsuelo del que hablaba Scalabrini Ortiz cuando se refería al subsuelo subrogado de la patria. Es eso que brota constantemente y que forma parte inconsciente de nuestro colectivo. En este mismo sentido, anoche estaba leyendo un texto corto pero muy hermoso del pintor peronista Carpani, que
uno lo observa y automáticamente reconoce que la pintura de Carpani es Carpani porque ha logrado no solamente desarrollar un estilo muy propio, sino un estilo muy propio en el marco de lo nacional y de lo popular. Y me parece que eso es lo más rescatable, porque no es solamente pensarlo a él como pintor en particular, sino como pintor que se ve reflejado en nuestro acervo cultural y es reflejo justamente de esa misma cultura. Y en su libro Arte y Revolución en América Latina, dice algo así como que la cultura imperialista ejerce una presión disociadora. Esto que es casi psicoanalítico, cuando dijo disociadora, inmediatamente pensé en el psicoanálisis, porque lo que busca hacer la penetración cultural imperialista no es imponer automáticamente su forma de ver el mundo, sino que primero debe quebrar aquella constitución primaria de lo que concebimos como lo que es el mundo. Es decir, el imperialismo o la penetración cultural imperialista es quebrantar la cosmovisión que tienen los pueblos que no responden a esa lógica y que necesariamente para poder subsumirse a sus designios tienen que quebrantar esa cosmovisión, que son en muchos casos completamente opuestas. Entonces dice Carpani que se separa el producto cultural propio del contexto y de la tierra en la cual fue generado. Con lo cual, imaginemos que, por un lado, tenemos nuestra cabeza, donde están nuestras ideas, y tenemos los pies ubicados en la tierra. Lo que dice Carpani básicamente es que pueden pasar dos cosas. Uno puede caminar pensando en otra cosa, que no sea el suelo, mirando hacia cualquier lado, tropezarse, darse la jeta contra el suelo y comprender que en realidad uno tiene que ver el lugar que está pisando, reconocerse en él y actuar sobre él en base a él. Y lo otro que puede pasar es que de tanto pensar descontextualizadamente o por fuera de la tierra que pisamos, terminemos levitando por encima del suelo y alejándonos cada vez más del suelo que nos dio vida y del cual uno se nutre constantemente. Eso por un lado, respecto a la cuestión de lo cultural en sí mismo. Ahora, la otra palabrita que anda dando vueltas por ahí es la de nacionalismo. ¿Por qué hablamos de nacionalismo cultural? Que podría ser casi una redundancia, porque si ya lo cultural tiene como toda esta carga emotiva y política, ¿por qué hablar también de nacionalismo? Y acá voy a seguir el razonamiento de un historiador también peronista, que es Gonzalo Cárdenas, en su libro Las luchas nacionales contra la dependencia, una historia social de la Argentina, que habla desde la Revolución de Mayo hasta la fusiladora, porque el libro lo publicó en el periodo de proscripción durante la resistencia, así que llega hasta ese momento, pero me parece muy importante retomarlo porque habla específicamente de por qué nuestros nacionalismos son distintos a principalmente los de los europeos, que son contra los que inicialmente se combaten. Y lo que dice importante Cárdenas es que la diferenciación principal entre el nacionalismo europeo y el nacionalismo, él le llama de tercer mundo o periférico, es que el nacionalismo europeo, y acá siguiendo a Dussel, como decíamos antes, principalmente se caracteriza por tener pretensiones imperiales desde el vamos. Pareciera ser que el europeo, para reafirmarse a sí mismo, para reafirmar su identidad, tiene que necesariamente expandir sus fronteras, y eso implica dominar a otros pueblos que no compatibilizan con su modo de vida y con su forma de ver el mundo. Entonces, naturalmente, entre comillas por supuesto, el nacionalismo europeo en sus versiones extremas llega a los casos del nazismo o el fascismo porque necesita expandirse para ser, necesita conquistar para ser. Esto que es retomado por el liberalismo y utilizado como caballito de batalla para criticar todo aquello que se esgrime como nacional y popular, viene también de la mano de emparentar nacionalismo europeo extremo con populismo. Y ahí es donde también nos pegan a nosotros, porque todo lo popular no lo toman como popular, como producto del pueblo, sino lo toman como populismo, como una versión demacrada de la democracia liberal republicana. Entonces, eso termina siendo problemático para nosotros también, porque dice Cárdenas, a diferencia de los europeos, los nacionalismos latinoamericanos o del tercer mundo en general se caracterizan por querer reafirmar su desarrollo autónomo, que justamente quiere ser mermado todo el tiempo por la injerencia de los nacionalismos imperiales, principalmente de los europeos. Entonces, de repente, el nacionalismo del tercer mundo no tiene nada que ver con pretensiones imperiales,
sino que lo único que quiere es que le permitan desarrollarse autónomamente para garantizar cierto nivel de técnica, para con eso garantizar un mejoramiento constante de la calidad de vida de sus ciudadanos. Es decir, es casi la diferenciación explícita entre guerra y paz, que es la diferenciación que hace de los nacionalismos europeos y del tercer mundo Cárdenas en su libro. Ahora bien, ¿por qué es importante otra vez tener en la cabeza estas distinciones? Porque muchas veces se nos tilda negativamente o peyorativamente de nacionalistas, tildándonos también de populistas, justamente porque de parte del liberalismo tienen toda una carga emotiva diseñada por muchos años para sentar la idea de que todo lo nacional es malo por ser nacional. Y peor aún, lo nacional latinoamericano o lo nacional argentino es tanto peor por el hecho de ser latinoamericano o argentino. Otra vez esto va unido a la concepción de cultura que vemos en la antropología tradicional, que tiene que ver con la superioridad técnica y cultural aparentemente dada por sí misma desde Europa hacia el resto del mundo, en el cual no ingresan los países latinoamericanos porque hay una suerte de relación desigual en términos culturales que pareciera ser que los latinoamericanos o argentinos en particular son peores, son inferiores, son distintos a los europeos y por ese simple hecho están un escalafón más abajo. Entonces, de repente, el nacionalismo es para nosotros una herramienta para hacer frente a la injerencia imperialista, no para contrarrestarla armamentísticamente o hacer lo mismo que hacen ellos, sino simplemente para reafirmar nuestra autonomía y garantizar para nuestros pueblos una vida digna. Esto lo emparentan automáticamente con lo que llaman estancamiento cultural. Algo que está estancado como agua en una canaleta es algo que está fijo, que está estático, que no tiene movimiento. Y si no tiene movimiento, no progresa hacia ningún lado. Con lo cual, fíjense cuán refinado es el mecanismo de dominio cultural que encausan todos los términos hacia o desde el nacionalismo populista, provoca el estancamiento cultural no implica progreso, y como el progreso es libertad, esos pueblos no son libres. Con lo cual, la libertad debe ser garantizada por aquellos pueblos con un dominio técnico superior, democráticos, liberales, republicanos y demás, que además de todo son más cultos. Entonces, siempre la sujeción está vista desde un lugar en particular y desde una posición de superioridad, queriendo aplastar al otro, porque aparentemente es representación de todo lo malo o lo no bueno. Entonces, este proceso de dominación cultural lo que termina generando es garantizar el ejercicio del hábito de desnaturalizar lo propio y reivindicar lo ajeno. Ahora bien, ¿cómo es que todo esto que parece extremadamente abstracto, cómo es que se cristaliza en la realidad? ¿Cómo es que la dominación cultural termina plasmada en nuestras prácticas políticas, sociales, culturales, de cualquier clase, diarias? Básicamente, y esto es, obviamente podríamos decir, aunque lo obvio siempre tiene como un velo de ocultamiento, tiene que ver con el poder, pero el poder entendido como construcción de consensos. Y habitualmente la construcción de consensos en los países como el nuestro, por parte del imperialismo, han sido consensos por medio de las armas, por la imposición de dictaduras o directamente por la invasión extranjera o los intentos de invasión extranjera de potencias imperiales en los países latinoamericanos. Como parece estar bastante desacreditada esa metodología de un tiempo a esta parte, aunque seguimos teniendo casos como el de Bolivia, por ejemplo, hay otra forma de dominio mucho más perversa, profunda y duradera, que es la de la orientación subjetiva. Es decir, si no podemos convencer por la fuerza a los pueblos de que sigan determinada doctrina o determinada cosmovisión del mundo, tenemos que hacerles creer que en realidad nuestra cosmovisión es la de ellos también. Y es ahí donde entra el término de dependencia simbólica. Imaginemos que si los símbolos, o si el enemigo pensara que los símbolos no son importantes, nunca hubiéramos tenido en este país un decreto como el 4151 que hizo la fusiladora para negar toda simbología referida al peronismo. Si ellos creyeran que los símbolos no conllevan una carga que puede impactar políticamente en la transformación de la realidad, no hubieran venido a negar
todo el proceso histórico que tiene nuestro país en términos de nacional, autónomo, popular, soberano y demás. Entonces, esta orientación subjetiva de la que hablamos, que podemos ver explícitamente en los medios masivos de comunicación que intentan formar el hábito de sujeción, es decir, el hábito de sentirnos menos frente a otro mediante el ejercicio de la repetición constante, lo que terminan creando es una razón sin razones. Como cuando estamos en plena campaña, estamos repartiendo volantes en una mesa y llega un punto en el que estamos discutiendo con un compatriota en el que no hay argumento racional que haga mella. Y además, por si fuera poco, termina generándose una respuesta agresiva, negativa de parte del otro como si fuéramos enemigos. Entonces, esto que parece ser una suerte de creación de conciencia, o al menos de su orientación, termina siendo mucho más perjudicial que la afrenta directa de la intervención del imperialismo, porque termina calando hondo, termina transformando el sentido de cómo concebimos que es aquello que somos y aquello que debemos ser. Entonces, por eso decimos también que es un modo invisible de dominación, porque básicamente oculta o esconde su acto de imposición, que la imposición no está dada ahora por la fuerza, sino que está dada por la aceptación. Y acá es cuando el concepto de hegemonía aparece con toda contundencia, porque terminamos aceptando de alguna forma esa diferencia, esa desigualdad, esa superioridad o inferioridad entre uno y otro. Y ahora bien, ¿cómo es posible todo esto? Esto es posible básicamente porque, como decíamos antes, el lenguaje teje el sentido, porque el texto es un tejido de palabras, y es un tejido porque está todo interrelacionado, está imbricado, como si fueran tejas que se superponen, y construyen una trama simbólica. Esto es, imagínense un texto que en vez de estar escrito, es un texto formado por imágenes, o es una canción que forma imágenes. Escuchamos o leemos una poesía o vemos una película, perdón. Todas son representaciones de algo. Todo es un texto, todo es una narración que construye sentido. Y ese sentido es el que altera, de alguna forma, modifica, o al menos tiene esa pretensión, porque además es esto. Primero, es esgrimido, es dicho desde un lugar que supuestamente reviste autoridad y desde el cual uno, en principio, no podría oponerle muchos cuestionamientos porque se presenta como universal, es decir, es en todos lugares así, es ahistórico, es decir, siempre fue así y siempre lo seguirá siendo, y por otro lado tiene pretensiones de moral, pretende definir qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué es lo legítimo, qué es lo ilegítimo y demás. Entonces, mediante esta trama simbólica que se teje desde el poder fáctico, de hecho, sobre todo a través de los medios de comunicación, es que resignifican y reutilizan nuestras propias creencias en contra de uno mismo. Y peor que eso incluso es aceptar las creencias del imperialismo como creencias propias. ¿Y cuáles son las creencias del imperialismo? Que los nacionalismos latinoamericanos son malos, que la autodeterminación de los pueblos es mala, que un país con igualdad es malo, que el sistema económico político que debe imperar es la democracia liberal, republicana, que los tiempos son los tiempos de esa democracia, que 4 años es mucho o es poco para que un gobierno transforme la realidad. Porque eso también parece que no lo podemos cuestionar. Y es parte de todo este meollo simbólico que han creado a lo largo del tiempo, porque encima es eso. El problema que tiene para identificarlo y para combatirlo es esta invisibilidad, que encima está oculta detrás del manto civilizatorio, que no es un tema en el que me voy a meter particularmente, pero que tiene mucho que ver con eso. Entonces, para ir cerrando ya mi intervención, podemos decir que hay dos tipos de dependencia simbólica originaria en cualquier tipo de sociedad. Una es la dada por las formas sociohistóricas, que es el combate político pleno, es decir, las discusiones sobre nuestro sistema de gobierno, sobre las características que tienen los estados, sobre cómo deben organizarse justamente las sociedades, y podemos pensarlo a la manera de una obra de teatro. En la obra de teatro uno tiene el escenario, puede o no tener escenografía, y el que no lo tenga también es una suerte de escenografía porque es un contexto que nos da, y uno sabe que la escenografía está fija durante una determinada cantidad de tiempo y lo que se mueve habitualmente son los actores y las escenas. Es decir, hay como un frente que puede cambiar constantemente y sin embargo parece que hay un telón de fondo que tiene cierta inalterabilidad.
que sin embargo no es así, porque esa escenografía en otra obra de teatro o en otro acto dentro de esa misma obra de teatro puede ser completamente distinto. Entonces, esas transformaciones de lo político realmente existente, como las instituciones o las prácticas políticas de cada sociedad, transforman también la forma de ver el mundo de la sociedad. ¿Cómo puede ser que de repente durante los 12 años de Néstor y Cristina se puso otra vez sobre la escena política la cuestión de los derechos humanos? Eso también es parte de la transformación de las formas sociohistóricas y de una discusión simbólica profunda por transformar lo que en el inconsciente colectivo de nuestro pueblo es necesariamente así, que es la memoria y es la lucha por la igualdad y la justicia social en general. Ahora bien, otra parte del entramado de la dependencia simbólica es estrictamente el que tiene que ver con el lenguaje. Y como el lenguaje es algo con lo que venimos desde que nacemos, porque básicamente es la herramienta que tenemos para relacionarnos con el otro, es ahí donde se han metido. Porque uno podría pensar, bueno, lo de las formas sociohistóricas, discutimos política o el imperialismo busca que existan dictaduras militares en países que intentan optar por la alternativa soberana, nacional y popular, y eso está, de hecho, lo vemos en cualquier plano político. Ahora bien, algo que opera subterráneamente es el lenguaje y es algo con lo que no se habían metido habitualmente. Entonces, de repente, de un tiempo a esta parte, uno parece percibir que lo que se está transformando es justamente el sentido de cómo entendemos lo que somos y lo que debemos ser. Por eso es esto que decíamos antes de las razones o la razón sin razones, una idea que está desprovista de cualquier tipo de fundamento, pero que puede ser vendido, y eso también es dentro del marco del capitalismo, puede ser vendido como un eslogan, sea de campaña, y espero que me entiendan con eso, que seguramente lo harán, o con cualquier frase altisonante que puede decirse desde un medio de comunicación. Porque la cuestión no está en poder garantizar la discusión política con argumentaciones, sean emocionales o sean estrictamente político-prácticas, sino una frase que pueda ser repetida hasta el hartazgo y que mediante su repetición pueda penetrar subjetivamente en las personas y que cambie el paradigma de cómo perciben la realidad. Esto que parece extremadamente maquiavélico y propio de una película es lo que realmente sucede y todos estamos al tanto de eso. Incluso dentro de nuestro propio movimiento muchas veces uno puede prender la televisión y pasa de un canal al otro y dice está todo mal, o sea, no hay nada, parece que no hay horizonte. Y esa también es otro de los vectores del imperialismo, que es la de frustrar constantemente las intenciones de nuestros pueblos. Por eso es que sin alegría no podemos triunfar, porque justamente lo que busca el enemigo es desmoralizar. Busca básicamente que caigamos en la inacción o en el ostracismo. Por último, para ejemplificar todo esto, voy a citar a la compañera Cristina Fernández de Kirchner, que escribió una carta el 23 de junio del 2016, que tituló Violencia de Época, y que ustedes recordarán, fue en motivo del rompimiento de la puerta de entrada de la casa de los padres de Néstor en Santa Cruz, cuando estaba con Alicia, cuyo último apartado titula Violencia y sentido común. Y dice así, exactamente, los pueblos tristes no vencen. Cristina dice lo siguiente en la carta. Los ataques permanentes, la percusión y el hostigamiento, en las formas más extremas y violentas, han sido una constante en la historia de los movimientos nacionales y populares. Su función, generar sentido común negativo contra la política en general y contra lo nacional y popular como fundamento no solo económico y social, sino esencialmente cultural. No tengo dudas. Los movimientos políticos fueron, son y serán juzgados no por las individualidades, sino por los resultados de sus políticas públicas y la calidad de vida que sepan generar para todos sus ciudadanos. Muchas gracias por escuchar. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Espero que estén todos bien y todas bien. La verdad, Gabo, muy interesante escucharte. Nos conocemos hace poco
y no haya tenido oportunidad de charlar estas cosas con vos. Y la verdad, verdaderamente me parece que espero que lo que yo aporte ahora tenga algún tipo de complementariedad con lo que acabas de explicar con tanta solvencia. Hago un aviso porque acá se mencionó la revista Capiangos digital, que está saliendo en estos momentos. Y cuando terminemos esta charla ya va a haber seguramente una revista nueva, el número 3, para que la vayan a ver y esperemos que les guste. Me parece que lo primero que tendríamos que charlar es acerca de por qué el peronismo militante en algún momento pensó la idea de las 5 banderas, y para eso hay que ponerse en contexto histórico. Estamos hablando de finales de los años 90, aproximadamente 99, 2000, 2001, un periodo en el cual el peronismo salía o empezaba a salir o amagaba a salir o quizás salía, quizás no salía, estaba en disputa eso, de una cooptación que había sufrido en los 90 por parte del neoliberalismo, en definitiva. Y esa cooptación, una de las cosas que nos pretendía enseñar era que las banderas históricas del justicialismo estaban perimidas. La globalización había hecho que no había más necesidad de independencia económica, la soberanía política era algo caduco, vetusto. Entonces te decían, te quedaste en el 45 cuando hablabas de estas cosas, y nunca se atrevieron con la justicia social, porque la justicia social es de alguna manera el alma del peronismo, es el leitmotiv de toda la filosofía justicialista, y las otras dos banderas pueden sonar herramientales, ¿no? Si la soberanía política hacia la personalidad y a la dignidad de una nación, la independencia económica a la autonomía, digamos que con el correr de los tiempos uno podría preguntarse, para luego responderse que sí, si esas banderas son permanentes. En aquel momento, por lo tanto, nosotros empezamos la idea de decir, bueno, acá no hace falta arriar banderas, acá a lo mejor lo que pasa es que hay que pensar un poco más y descubrir qué otros elementos son necesarios, y en el mismo pensamiento de Juan Perón encontramos, por un lado, la idea de la integración como condición histórica de pasado y de futuro. Perón en algún lugar dijo que para que liberarse es fácil, que lo que es difícil es mantenerse libres, y que para eso lo que hacía falta era la integración latinoamericana. Y por otro lado, también sustraído de alguna manera del pensamiento de Perón, sobre todo del modelo argentino para un proyecto nacional, la idea del nacionalismo cultural, que de alguna manera, y eso es lo que yo quiero que hoy charlar con ustedes, es el fundamento de todo lo otro. Es lo que permite que todo lo otro exista, que el anhelo de justicia social exista, y eso es lo que yo quiero charlar acá. A riesgo de ser académicamente incorrecto, dado que Gabo mostró una solvencia en ese plano que quizás yo no tenga, o seguro que no tengo, yo voy a referirme a la cuestión del nacionalismo cultural y de la cultura, básicamente en 3 planos. Un primer plano que es el de las costumbres, la palabra, y retengamos que costumbres, originalmente los romanos, o sea, en latín, le llamaban mores a las costumbres de los mayores, y que de allí viene la palabra moral, del concepto mores maiorum, costumbres de los mayores, que en definitiva es lo que conforma la ética de una cultura, la manera de hacer, de adquirir las cosas, sus costumbres, sus hábitos, algo que de algún modo podemos llamar prácticamente el ser nacional o la identidad, lo que la hace específica a una cultura
son sus costumbres, su modo de apropiación de las cosas, del contexto. Otro aspecto de lo cultural que todos podemos reconocer es lo artístico, que acá vamos a llamar expresión popular, para diferenciarlo de lo académico, de lo artístico académico, ¿no es cierto? Porque lo artístico académico ya corresponde más a un tercer aspecto, que es en definitiva lo teórico, lo intelectual, la construcción, digamos así, razonada, la autopercepción razonada de una cultura. Una cultura que se piensa a sí misma, construye, va construyendo un marco teórico, un marco intelectual. Así como el artístico es la expresión, ¿no?, de esa cultura, es lo que expresa, ¿no? En definitiva es donde se manifiesta con cierta pureza la identidad de un pueblo, allí se expresa. Nosotros habitualmente, los peronistas, los que militamos en el movimiento nacional y popular, tenemos muy hecha carne en nosotros la necesidad de recurrir al revisionismo, a la historia. Solemos decir, y el gallego Fernández lo dice más, lo repite en varias ocasiones, que la historia es maestra de la vida política, ¿no? O sea que en ese pasado hay una forma de conocerse, de autoconocerse. Entonces en la historia nos resulta, a los militantes digo, muy sencillo comprender la necesidad de ir en búsqueda del acervo de nuestras luchas. Digamos así, evocamos nuestras luchas pasadas, pero también las invocamos, las traemos, las evocamos, las recordamos y a su vez las invocamos, las traemos al presente para echar mano de ellas a la hora de dar los combates de la hora, de nuestro tiempo. Y eso lo hacemos básicamente reconstruyendo algo que en nuestras sociedades está roto, que es la cadena del conocimiento. Es decir, el aparato cultural, en todas sus formas, tanto digamos, en los tres aspectos culturales, tanto desde las costumbres como desde lo artístico, o la expresión popular, o desde lo teórico intelectual, se ocupa de que nosotros no tengamos acceso a eso que llamamos el acervo de un pueblo, ¿sí? Que es en definitiva el cimiento para construir una cultura propia en cada tiempo. Porque el acervo es ese bagaje, eso que traemos del fondo de los tiempos, pero a su vez es algo móvil, porque como el presente se nos escurre, es a su vez algo que se va a construir, en cada tiempo es diferente a lo que fue en el tiempo anterior. En definitiva, lo que hacemos con el revisionismo histórico, lo que debemos hacer al echar mano del acervo en todos los planos de la cultura, o en todas las formas diferentes que se puede concebir la cultura, se puede expresar, es buscar el autodescubrimiento y persistir en esa búsqueda, porque esa es una búsqueda permanente, porque como decíamos, como cambia momento a momento, como cambia con cada época, esa búsqueda es necesariamente permanente. Persistir en el autodescubrimiento. En el modelo argentino para un proyecto nacional, Perón dice lo siguiente, esto es del año 1973, dice: el proceso argentino de las últimas décadas evidencia un creciente desarrollo de la penetración cultural. La consolidación de una cultura nacional se ha enfrentado con el serio obstáculo de la reiterada importación de determinaciones culturales. Dos han sido los fundamentales agentes desencadenantes de tal penetración cultural. Uno, los medios de comunicación masivos como eficaces factores del vasallaje cultural. En este sentido, este primer factor que Perón señala, se podría decir en términos históricos que es de alguna manera novedoso, en tanto vamos a ver que el segundo es de carácter estructural.
que es la vocación elitista y extranjerizante de diferentes sectores de la cultura argentina. Como vemos, este segundo factor de vasallaje o agente desencadenante de la penetración cultural es, en definitiva, esa extranjerización, esa vocación extranjerizante del sector de la cultura argentina, que se expresó con toda claridad ya en el siglo XIX, en aquella fórmula que proviene de Florencio Varela, pero que popularizó Domingo Faustino Sarmiento, de la dicotomía o la antinomia entre civilización y barbarie, donde civilización era lo europeo, y acá se relaciona fácilmente con lo que venía diciendo Gabo recién, y barbarie era lo americano. Detalle que no es menor, no dice lo argentino, dice lo americano. No porque piense que lo americano es externo al argentino, sino que considera el mismo Sarmiento a lo argentino como parte de lo americano. En definitiva, ser argentinos es nuestra manera de ser americanos, ¿no? Ese principio de que la civilización es lo europeo y la barbarie es lo americano, es decir, lo que somos nosotros es la barbarie, lo que supone es en definitiva un complejo de inferioridad frente al extranjero. O sea, se expresa claramente en ese concepto de antinomia entre civilización y barbarie una inferioridad de lo americano frente al europeo. Sarmiento y Varela y todos sus epígonos y sus seguidores posteriores creen que lo americano es inferior a lo europeo. Lo importante de esto es que esto no es el pensamiento aislado de un intelectual del siglo XIX. Esto es algo que tiene impacto en nuestras propias vidas, porque en definitiva todos nosotros y todas nosotras, o todas ustedes, somos objeto de esos dos agentes de penetración cultural. Todos padecemos lo que los medios construyen y la estructuración histórica que la Argentina tiene. Todos somos penetrados culturales. Y eso nos pone en la obligación de prepararnos a nosotros mismos para no ser gringos. Porque este complejo de inferioridad que supone autodenigración y una elevación de lo extranjero, en este caso del europeo, conlleva una profunda autodenigración. Y esa autodenigración lo que nos hace es despreciar lo propio y admirar lo ajeno, y en ese sentido nos convierte en tilingos, y desde ahí construimos lo que sería el fundamento espiritual, fundamento de fondo en nuestras mentes, en nuestras conciencias, del cipallismo. Si nosotros despreciamos lo propio y admiramos lo ajeno, pues bien, estamos a un paso, a partir de nuestra tilinguería, de convertirnos en cipayos. Nosotros todos acordamos aquí que la contradicción principal en un país como el nuestro es la de imperialismo-nación, y que por lo tanto en términos de combate político, lo principal es la antinomia entre liberación y dependencia. Por lo tanto, toda la energía nacional, toda la energía revolucionaria debe orientarse al objetivo de la liberación. Si la contradicción principal es imperialismo-nación, y en el plano de la acción política es liberación o dependencia, la acción revolucionaria se tiene que orientar completamente a ese objetivo de liberación. Para construir una verdadera cultura, o para reconocer, un poco es reconocerla, un poco es construirla, lo que tenemos que hacer en definitiva es combatir la cultura colonial dependiente, combatirla en nosotros, combatirla en nuestro medio, combatirla en todos los planos. Arturo Jauretche, en Los Profetas del Odio, que es un libro, yo creo, centralísimo para entender este problema,
dice lo siguiente: solo por la victoria en esta contienda evitaremos que bajo la apariencia de los valores universales se sigan introduciendo como tales valores relativos, correspondientes solo a un momento histórico o lugar geográfico, cuya apariencia de universalidad surge exclusivamente del poder de expansión universal que les dan los centros donde nacen, con la irradiación que surge de su carácter metropolitano, o sea, de centro de un imperio, ¿no? Eso el profeta Gabriel Blanchard. Interesante que Jauretche acá habla de la irradiación que generan estos aparatos, porque esa irradiación lo que genera es una homogeneización hacia todas las periferias, hacia todas las sociedades periféricas sufren esa irradiación, que en definitiva impacta difuminando las características identitarias de las sociedades periféricas, por imposición de las producciones simbólicas, culturales del centro irradiador, en este caso el centro del poder mundial, termina produciendo la ilusión de que las respuestas que emanan de los centros, las respuestas y las preguntas inclusive que emanan de los centros del poder mundial son válidas para la periferia, cosa que nosotros deberíamos estar conscientes de que no es así, pero en definitiva, si esa irradiación que homogeneiza provoca la sensación o la creencia de que respuestas y preguntas válidas para un lugar son válidas para nosotros. ¿Por qué? Porque el poder de irradiación de los centros de poder mundial termina produciendo una especie de homogeneización que por estas condiciones previas hace pensar que eso puede ser válido para nosotros. Así, por ejemplo, y esto lo podemos ver todos, el neoliberalismo se presenta como única alternativa y se construye a sí mismo como pensamiento único, ¿no? O sea, hay todo un sistema de validación que nos dice que no hay otro camino que los parámetros del liberalismo clásico, digamos, que es el dominante en los países del llamado primer mundo. Con lo cual, vemos que en el plano político, el nacionalismo cultural, en definitiva, es lo que muchas veces llamamos la batalla cultural, que es algo más profundo que la crítica de medios. Nosotros, en la acción, me parece a mí, que habitualmente confundimos una cosa con la otra. Porque los medios de comunicación, que son un aspecto de la cuestión cultural, son el de superficie, son el aspecto de superficie. Siguiendo lo que plantea Perón, ¿no? O sea, dos agentes de penetración. Los medios y la estructura de un pensamiento vasallo, en definitiva. Y esto de la batalla cultural, en definitiva lo podemos ver, yo creo, en los tres, o tendríamos que verlo, en los tres planos que propongo yo para pensar la cultura. En el de las costumbres, en el de la producción artística y en el de la producción intelectual. A veces es difícil, yo repito que nosotros tenemos muy claro, nosotros los militantes, digo, tenemos muy claro este plano desde lo intelectual, muy claro y muy hecho carne, pero no tanto desde la perspectiva de la identidad profunda, de las costumbres, etcétera, ni la perspectiva de la producción artística o de las artes, digamos así. Es decir, nosotros tenemos muy claro que al tener claro esto en el aspecto teórico, nuestra voluntad razonada de ser está perfectamente desarrollada. Nosotros sabemos que hay todo un bagaje teórico que echar mano para la liberación nacional. Pero en el plano de las artes y industrias culturales, esa construcción no está ganada y es central porque esa es
la que en definitiva construye la voluntad afectiva de ser. Es decir, lo intelectual es la voluntad razonada de ser, nuestra propia, pero la expresión artística es nuestra voluntad afectiva de ser, es lo que nos hace amar lo que nosotros somos. Ahora iba a traer un ejemplo, pero me viene a la cabeza otro, de qué es a veces poder mirar y descubrirnos en las cosas. Siempre hago cortito, yo siempre digo que cuando uno escucha un tango y no puede conmoverse con la idea persistente en algunos tangos de lo que es un zaguán de Malbón y Reja, quiere decir que hay algo de lo que es el acervo cultural, inclusive familiar, lo que es nuestra historia reciente, que no puede percibir. Si yo no puedo conocer que cuando eso se dice, se habla de una sociedad determinada y esa poesía refiere a una sociedad determinada y a un modo de ser, tengo en definitiva mutilado una parte de mi ser. Y eso nos pasa a todos. Eso nos pasa a todos. Lo mismo respecto de las costumbres más puras. Yo hace un tiempo, justamente con Panconi, que me parece un referente en estos temas, Hugo Fernández Panconi, nuestro compañero, estábamos en un lugar donde llegó a caballo, en un lugar en la Sierra de Córdoba donde todavía existen criollos viejos, ¿no? Gente que vive a caballo, con alpargata, bombacha, pero que no son los ruraleros de un piquete de la abundancia. Criollos, gauchos, todavía existen. Y este señor llegó al lugar donde estábamos, se bajó del caballo, y antes de entrar a lo que sería el predio de la casa, digamos, dejó en el suelo su rebenque, y ahí entró. Cuando se fue, comentábamos con Panconi que eso en definitiva era una expresión de educación. Dejó el elemento que podía resultar propio para una agresión afuera de la casa. Estaba significando que entraba de modo amistoso, digamos, ¿no? Y eso él lo hizo sin pensarlo, lo arrojó así a un costado. Bueno, descubrir en eso algo de la esencia de nuestro propio pueblo y en eso otras cosas es parte de la tarea permanente. Los aparatos culturales están en manos, nosotros sabemos, de los que usufructúan la dependencia, de los aliados históricos del imperialismo en nuestro país. Voy a dar un ejemplo donde se puede ver, porque a veces uno dice cosas y parece que no. Por ejemplo, si uno ve todas las causas de espionaje actuales de D'Alessio para acá, lo que va a ver, sobre todo en el caso de D'Alessio, que es un agente extranjero, digamos, que dice que es un agente extranjero que trabaja para la DEA, y que ese agente extranjero circuló por todos los medios de comunicación dominantes, ¿sí? Lo que se expresa ahí, justamente, es cómo ese aparato cultural de superficie, que son los medios de comunicación, es parte del andamiaje de dominación y de esa alianza histórica entre oligarquía e imperialismo. Por lo tanto, desde el punto de vista militante, o de la tarea política, generar aparatos propios, miles de medios, pequeños, grandes, ahora que hacemos estas cosas, porque en las redes hay una herramienta nueva y posibilidades nuevas, es parte de la tarea porque nosotros necesitamos ocupar esos espacios o construir los propios para terminar con lo que es el ocultamiento de la naturaleza colonial de nuestro país. Porque si no hacemos eso, si no rompemos eso, va a ser muy difícil estructurar un pensamiento para soluciones propias. ¿Sí? Va a ser muy difícil que los sectores oprimidos, lo que nosotros llamamos el pueblo, que según definición de Cristina es en gran medida aquellos que están oprimidos por oligarquía e imperialismo,
perciban esa dominación y por lo tanto tampoco perciban los elementos aptos para la emancipación, que son los que están enraizados en la identidad. Entre los afrodescendientes hay un debate acerca de, o mejor dicho, se hace una precisión del lenguaje, semántica, de no decir los negros de las sociedades esclavistas, no decir son esclavos o eran esclavos, sino decir eran esclavizados. ¿Por qué? Porque eso hace la identidad. El negro liberto no es un esclavo liberto, ¿sí? Sino un negro. Su propia identidad no es la de esclavo, sino la anterior, ¿sí? Eso es buscar la raíz de la identidad. Y en esa búsqueda de raíz de la identidad está esa pelea por descubrir nuestra condición semicolonial. Yo hago una precisión aquí. ¿Por qué hablamos de semicolonia y no de colonia? La colonia es aquel lugar que ha sido ocupado militarmente, que tiene una, donde flamea una bandera extranjera y hay un ejército de ocupación y el enemigo está claro. El enemigo es el ocupante, el invasor. La semicolonia es diferente. Se tienen todos los atributos de la personalidad nacional, bandera, himno, constitución, en el caso que hubiera, legislación, gobierno, Estado, pero no los resortes fundamentales de la autodeterminación. Nosotros somos una semicolonia, en ese sentido. Una semicolonia en la cual tanto nuestras costumbres como nuestra voluntad razonada de ser, producciones intelectuales ancladas en lo nacional, como nuestras expresiones artísticas o populares, no encuentran espacios de expresión. No logran espacios de expresión en el aparato cultural dominante, siempre estamos hablando. Y eso genera lo que Pablo mencionaba hace un rato, la dependencia simbólica, y yo acá, como este es un concepto que desarrolla muy bien Hugo Fernández Panconi, les traigo una cita de él, y que dice así: En la Negra Estrella, un libro que recomiendo, que si editó la organización, Ediciones Capiangos, les recomiendo que si lo consiguen, lo lean, y en breve vamos además a publicar en formato digital para que esté disponible para todo el mundo. Dice así Panconi: llamamos dependencia simbólica a la respuesta subjetiva y concreta que consigue en nuestro pueblo y en tantos otros la estructura industrial imperialista con su fabulosa producción de bienes simbólicos que gracias a la penetración cultural, es decir, al dominio del mercado por la colonización pedagógica y cultural efectuadas, invisibiliza la propia producción de símbolos, en algunos casos hasta darla por inexistente. También llamamos dependencia simbólica al acomplejamiento social que el comportamiento devenido de dicha dominación ha naturalizado en millones de compatriotas. Acomplejar, o sea, hay dependencia simbólica en los aparatos culturales, en los medios de expresión, digamos, los vehículos para mostrar la expresión, pero también en el acomplejamiento, también en los individuos con su subjetividad en definitiva colonizada. Ese acomplejamiento que te lleva a la tilinguería y que te puede llevar al cipallismo y su llano, porque en definitiva nuestras producciones han sido históricamente desplazadas de los lugares que validan socialmente las producciones culturales. En principio por la oligarquía históricamente cipaya argentina, que su cultura libresca era europea, por lo tanto construyó también una academia de orden eurocéntrico, ¿no? La oligarquía con sus libros, la academia luego también con sus libros ya de producción propia, digamos, ¿no? O sea, hay un primer momento que la oligarquía es lectora y consumidora de autores extranjeros que son los que reputa válidos. Y luego construye una academia, imagen y semejanza de esa percepción previa, que va a ser lo mismo. Y luego construye algo que es todavía más masivo todavía, que es la escuela, donde también quedan desplazadas las propias producciones simbólicas de todo tipo, y donde se construye una argentinización para el afluente
para el frente migratorio, se construye una argentinización que es anticriolla, básicamente, donde se enseña desde la perspectiva de civilización y barbarie, que empalma perfectamente con la condición de europeo de los inmigrantes. O sea, qué mejor que llegar a un país donde dicen que lo tuyo es mejor que lo de ese país. Entonces, la escuela funcionó al intentar argentinizar las clases medias crecientes a partir de finales del siglo XIX, cada vez más crecientes, al buscar la argentinización se hizo desde esa perspectiva de civilización y barbarie, donde lo criollo era despreciado. Y luego, todo eso genera en los nuestros una cultura de imitación, en definitiva, y luego ese sistema se perfecciona en la sociedad moderna y posmoderna y en nuestros tiempos, con un sistema de reproducción simbólica que viene de la radio, la televisión, hasta las redes sociales, homogeneizante, que tiende a mostrar como lo universal aquello que en realidad es propio de un tiempo y lugar, a la sazón, o en este momento, el centro irradiador del poder mundial. Después de ocupar esos espacios de reproducción simbólica y crearlos, es parte de la tarea del militante. Difundir a los que trabajan con sentido nacional en la producción artística, intelectual, es parte de la tarea del militante. Pero sobre todo, digamos así, consumir nosotros mismos esas producciones. Porque nosotros, y vuelvo entonces al tema de que tenemos muy hecha carne y sabemos perfectamente que tenemos que leer al clásico del pensamiento nacional. Lo tenemos claro. ¿Sí? Sabemos perfectamente que tenemos que combatir algunas, inclusive algunas costumbres que se imponen o paradojas que dan vuelta por ahí, que son expresiones de penetración cultural, lo podemos detectar y quizás lo hacemos. Nos cuesta más, creo, hacer carne, que además tenemos que ser nosotros mismos consumidores de producciones culturales que expresen nuestro propio ser. Porque esto es un correlato de la lucha entre imperialismo y nación, ¿no? De este problema de que el centro irradiador nos invisibiliza a nosotros mismos aquí. Dice Panconi al respecto: nos legaron una maravilla que cual hechizo no termina de cristalizar en todos los lugares que debiera, pero que como herederos debemos transmitir, y les debemos a nuestros hijos ese imprescindible: sentirse parte de una identidad cultural propia del paisaje y de la mano que lo trabaja. Es decir, eso es el plano artístico. El plano de la... vuelvo a recalcarlo de y la mano que lo trabaja. El paisaje, el lugar, y la mano que lo trabaja. Quienes lo habitamos, quienes nos apropiamos del paisaje, quienes lo trabajamos al paisaje. En el plano ya de las costumbres, si fuera de las costumbres podríamos tomar un caso, un ejemplo burdo de penetración cultural, que es el festejo de Halloween, suponete. Claramente, no solo una imposición comercial, sino algo que es parte de tomar por bueno un acervo cultural que es de otro lado, y que genera identificación, porque lo interesante de eso es que después nosotros vemos una película en la que los chicos van por la calle diciendo dulce o truco, nosotros quizás no, pero generaciones venideras seguro, y lo ven como algo que les resulta familiar, quizás un poco propio. Y eso es construcción simbólica también. Y eso también es desapoderamiento de la propia identidad. Pero más en el plano de la ética que de las costumbres, digamos, de la ética en el sentido de qué moral nos rige, qué nos mueve a la vida. Yo quiero traer un ejemplo que me parece que es de las luchas políticas recientes, que me parece muy relevante, muy explicativo. Nosotros somos defensores, partícipes de un gobierno cuyo lema quizás más
sintético fue la idea de que la patria es el otro, ¿no? Donde en definitiva asumimos una identidad colectiva, una identidad de patria en el prójimo. Eso es algo profundamente anclado en las costumbres de nuestros mayores, digamos, en algo muy profundo cultural que es la idea de cualquier civilización con impacto de la filosofía cristiana, digamos, de amar al prójimo, ¿no? Y Cristina en esa sentencia, en ese aforismo, la patria es el otro, lo que nos está diciendo es, nosotros pensémonos situados en contexto humano, pensemos, cuando hablamos de patria, hablemos de pueblo, Cristina lo dice una vez, cuando hablamos de patria no pensamos meramente en el territorio que habitamos, sino en el pueblo que es de ese territorio. ¿Sí? Pensamos en la mano que trabaja el paisaje. ¿Sí? Y esa concepción de que el otro es la patria, es ese colectivo que formamos parte, que es la patria, la nación, el pueblo, es lo que nos posibilita ser generosos, ser solidarios, nos imprime ese mandato del cual proviene en definitiva la idea de justicia social. En el año 2018, durante la corta noche macrista, el coloquio de IDEA hizo un encuentro de sus encuentros anuales, donde se juntan los empresarios más poderosos del país a repartírselo al país y a pensar cómo repartírselo en definitiva. Hizo un coloquio que tituló de la siguiente manera, que seguramente ustedes identificarán rápidamente como eminentemente neoliberal y aparte concretamente macrista, propia del periodo macrista. El eslogan de ese coloquio fue: cambio cultural, soy yo y es ahora. O sea, lo contrario a la patria es el otro. Cambiemos eso de la patria es el otro. Soy yo y es ahora. No hay patria, no hay un antes. Digamos, individualismo y ausencia de pasado. El cóctel necesario para la dominación, en definitiva. Porque, o sea, algo que se enfrenta frontalmente con esta idea de nacionalismo cultural que nosotros estamos acá conversando. Frontalmente. Se enfrenta frontalmente con, valga la redundancia, perdonen, con la idea de justicia social. Porque lo que yo quiero acá recalcar es que sin ese nacionalismo cultural fundado en el amor al prójimo, sin ese autodescubrimiento permanente, sin esa cadena del conocimiento de las sucesivas generaciones, no hay posibilidad de anhelar la justicia social. Que por otro lado, en otro tiempo era indiscutible hasta el punto de que el menemismo no la discutía. La segunda elección de Menem fue: ahora viene el tiempo de la justicia social. Un eslogan, por supuesto, y nada más. A los libertarios en la televisión van a ver que discuten el concepto de justicia social, que es algo muy arraigado en nuestro pueblo. Pero en definitiva, sin ese autodescubrimiento, lo que no vamos a hacer es conocernos y tener orgullo de lo propio, ni amar lo propio. Porque no se ama lo que no se conoce. ¿Cómo vas a amar al prójimo, además, si te enseñan que lo nuestro, desde Circeo de Barbari para acá, no vale? Si te enseñan que el otro lo que vale. ¿Cómo vas a amar a la patria, que es el otro, si te enseñaron de siempre que lo propio no vale? Y eso no es una mera disquisición teórica, abstracta. Eso es una cuestión de supervivencia nacional y tiene consecuencias prácticas. Porque tiene consecuencias prácticas a la hora de votar, por ejemplo. Muchas veces nos preguntamos: ¿y por qué votan en contra de sus intereses?
Y yo recuerdo a Abelardo Ramos, que ahí en Marxismo de Indias, parafraseando a Marx, decía, noté por acá, que las ideas en cierto grado de su evolución truecan en fuerza material. Son ideas, pero logran tener fuerza material. Y Jauretche, complementariamente, dice aquello que los valores culturales son decisivos en la historia. No todo es materia, no todo es lo material. Lo espiritual tiene gran valor. En el año 2007, cuando Cristina ganó las elecciones, esa noche, la que salió segunda fue Elisa Carrió, lejísimos, sacó la mitad de votos que Cristina. Muchos no lo recordarán, pero yo me acuerdo y tomé nota en ese momento, porque Carrió dijo, y esto fue antes de pelota de la 125, es importante señalarlo, el gobierno que nacía había nacido en la Cristina con una legitimidad fragmentada, básicamente porque no había sido votado mayoritariamente en los centros urbanos. O sea, ni en la ciudad de Buenos Aires, ni en Rosario, ni en Mendoza había ganado. Le ha ido peor en esos lugares, y que eso fragmentaba la legitimidad de gobierno. Es decir, una expresión clasista de la conversión del voto. Es decir, con determinadas clases que no votaron, acá hay una parte de la legitimidad que no existe, está afuera, está fragmentada la legitimidad. Hay una parte legítima y otro fragmento que deslegitima ese gobierno. Deslegitima, no es que perdió, no es que la democracia lo legitimó, lo deslegitima el hecho de que no lo vayan a votar. Y eso está destinado, ese pensamiento, que no es menor, porque yo quiero señalarles que ese tipo de ideas de Carrió y de otros, en determinados periodos conducen a los sectores medios, está destinado a los sectores medios. ¿Por qué? Porque los sectores medios, que están en el perfil de las otras clases, tienen el contacto tangencial con las otras clases, son más propicios a desorientarse, porque tienen esta cosa de que puedo estar un día acá, otro día un poco más allá, ¿sí? De modo que el aparato cultural, cuando se despliega, va puntualmente por ellos, por los sectores medios. Y ahí hay una cuestión, hay una disputa, porque hay una construcción que es tilinga, que es cipaya, que es la que tenemos que disputar, y tiene consecuencias prácticas en la vida democrática de nuestro pueblo. Por eso es que tenemos que nosotros siempre realizar esta batalla cultural en todos los planos, porque al final es un tema de supervivencia nacional. Explicar la condición semirural de Argentina, desarticular los elementos de ese vasallaje, deconstruirlos, ¿sí? Tomarlos para desarticularlos, o sea, deconstruirlos. De manera que los sectores oprimidos también participen del autodescubrimiento. Dicho esto, quiero hacer una salvedad que me parece que no es menor, porque uno está hablando de cultura, de expresiones artísticas, y está hablando de lo propio, y puede haber una confusión pensando que uno está hablando de cierto tradicionalismo, y quiero decir que no. Y para eso voy a citar a Jauretche también, que dice lo siguiente, también tomándolo desde la perspectiva del revisionismo histórico, creo que es muy iluminadora para estos casos. Jauretche dice: hay un cierto nacionalismo que, siendo históricamente antiunitario, incurre en la misma actitud que los unitarios en cuanto al método. A los unitarios, no les venía bien el país de entonces por criollo, civilización y barbarie. Y a este nacionalismo de ahora, armado en la década del 60, 50, 40, es lo mismo, a este nacionalismo de ahora no le viene bien el actual por gringo. Y si aquellos unitarios se fugaban del país al hipotético país de mañana, no menos fuga es negar el país de hoy por el de ayer. Jauretche no es profeta del hoy y del ayer. El profeta del hoy, allá es una parte posterior. Si nosotros vamos a hacer vamos a intentar ocupar medios, generar medios, cosas, no tenemos que hacer tradicionalismo, con los hermanos no vería nadie, porque estamos fuera de la realidad. Y esto es válido para y este tema de no ser tradicionalistas, sino de estar anclados en el acervo, que son algo diferente, sirve para los tres planos, porque la cultura, en tanto
construcción teórica se modifica con el tiempo, con las condiciones históricas. La cultura como expresión artística muta con los distintos aportes de cada época. Y la cultura como costumbre, como hábito, también va mutando, quizás más lentamente, salvo en algunos casos, y en todos los casos, en los 3 casos, cuando la penetración cultural opera muy fuerte, cosa que impacta. Dicho esto, volvamos a lo principal, y citemos a Jauretche de nuevo. Restituir los valores, y agreguemos y la historia, y el arte, y las ideas, restituir los valores sumergidos es una beligerancia imprescindible para obtener la síntesis. No para hacer lo que éramos antes, sino para hacer una síntesis actual de lo que es nuestra propia identidad. Desde el punto de vista del razonamiento acerca de nuestro ser, la expresión acerca de nuestro ser y nuestra vivencia, la forma de vivir nuestro ser. Que eso implica, desde el principio, tener claro que eso tiene que ver no con el ser argentino, sino con el ser americano, a su vez. Y que eso implica, a su vez, comprender que somos parte de un proceso cultural eminentemente americano, que es el del mestizaje, que es algo complementario y diferente a la diversidad, ¿no? O sea, la diversidad es previa al mestizaje, la diversidad también existe, pero la diversidad no debe ser percibida como un mosaico de expresiones que se niegan entre sí, sino como una serie de elementos destinados a integrarse para construir una identidad más completa, más rica, que en definitiva es la nuestra igual, aunque no la encontremos, aunque no la descubramos, va a ser nuestra, es la nuestra igual, porque de eso no se escapa. Lo demás es frustración. Para cerrar, digamos esto. Los dueños de todas las cosas, esos que Walsh llama los dueños de todas las cosas, le pusieron un candado a nuestra autopercepción y por intermedio de nuestro destino, en definitiva. Le pusieron un candado, que es este candado de la penetración cultural, de la autodenigración, de la admiración por lo extranjero. Ese candado tiene llave y tiene clave. La llave, lo que lo puede abrir es lo popular. Así como Bolívar logró la revolución cuando Alexandre Petion, el haitiano, le dijo, bueno, yo te financio para que vuelvas a Venezuela a hacer la revolución, pero vos liberás a los esclavos. Y eso le permitió hacer una revolución triunfante en vez de la fracasada que había hecho anteriormente, donde los esclavos percibían y las clases subalternas percibían a los criollos como los enemigos, porque al rey lo tenían lejos, pero el criollo era el explotador inmediato, y no había en la primera revolución bolivariana el anhelo de liberar a los esclavos, sino que eso lo hace después con Petion. Cuando Bolívar tuvo esa llave en la mano de lo popular, pudo hacer una revolución triunfante, pero los sectores populares se sumaron a eso. Acá fue igual con Güemes, acá fue la Revolución de Mayo, la llave. Pero la clave, lo que informa esa posibilidad es lo nacional. Nosotros decimos popular y lo nacional son la llave y la clave. La llave y la clave son dos cosas que van juntas. Y la clave es esa. Nosotros podamos pensar en nacional, como ya sabemos hacerlo, que podamos cantar en nacional, pintar en nacional, escribir en nacional, porque hacemos carne de nuestras costumbres, y que en definitiva vivamos en nacional. Ese es el objetivo que tenemos que lograr, y eso es lo que tenemos que lograr en todos los ámbitos. Y eso requiere deconstruirse como penetrados culturales, para pensar en nacional, cantar en nacional y vivir en nacional. Bueno, no los aburro más. Bueno, gracias compañeros, gracias Juan, gracias Gabo. Azul iba con problemas de edad. Voy a pasar a leer las preguntas que fueron haciendo. Vamos a tomar 3 para no extendernos tanto, aunque es un tema que da para mucho tiempo. Leo la primera, que la hace Martín Madía. Juan, ¿qué lugar ocupa el pensamiento posmoderno progre en la penetración cultural? Mira, vamos a pensar en la política, porque si lo pensamos desde lo abstracto, quizás nos equivoquemos. Desde lo abstracto, digamos así, primero, nosotros como peronistas
siempre tenemos claro que el progresismo no es peronismo. Tenemos claro porque, por ejemplo, esta preocupación por lo nacional en el progresismo está diluida. Como somos peronistas, sabemos que también el progresismo lo puede tener. Pero eso no es lo relevante. Eso no es lo relevante. En el último tiempo, la verdad es que lo que llamamos progresismo, al menos el que estuvo de este lado, pero el progresismo, como todas las fuerzas, se volvió a dividir frente al kirchnerismo, frente al fenómeno peronista, tanto en el 45 como en el 2003, todas las fuerzas actuantes en la política argentina se volvieron a dividir. Entonces hubo, en el peronismo histórico y en el peronismo del siglo XXI, hubo socialistas que fueron gorilas, socialistas que fueron aliados. Comunistas que fueron gorilas, comunistas que fueron aliados. Progresistas que fueron gorilas, progresistas que fueron aliados. ¿Sí? En el caso particular del periodo de Néstor y Cristina, el progresismo tuvo un rol muy relevante, políticamente hablando. Yo como disputar lo ideológico, no está mal. Políticamente hablando tuvo un rol muy relevante. Vamos a escuchar muchas veces a muchos que dicen, por ejemplo, yo escuché a un referente del peronismo, digamos así, decir que el peronismo se debe a un debate con el progresismo. Puede ser, pero el peronismo se debe a un debate mucho más profundo con el liberalismo. El problema del peronismo está en el liberalismo, que en una época lo cooptó directamente al peronismo y que siempre está adentro, ingresando al peronismo como movimiento nacional. Nosotros no tenemos miedo de tener sectores un poquito de cada, digamos, de alas diferentes adentro del movimiento, porque sabemos que lo que nos une en definitiva es la construcción de un modelo, de un proyecto nacional. Y sabemos que hay contradicciones en eso, no hay quilombo, no hay problema con eso. Pero repito, nosotros nos debemos un debate antes con el liberalismo que con el progresismo, porque si no entramos en lo mismo que hacen, por ejemplo, los ultrarreaccionarios, los llamados libertarios, que se apropiaron de un nombre que es propio del anarquismo, por otro lado, tema de sustitución simbólica que habría que trabajar también, como tantos otros. Entramos en el lugar de eso de los que advierten contra el nuevo orden mundial, entonces marchan contra la cuarentena. ¿Cuál es el problema del nuevo orden mundial? El marxismo cultural. Entonces, el marxismo cultural es un problema, porque entonces es un problema la política de géneros, ¿no? Es un problema el feminismo, y es un problema lo que quiera que sea el marxismo cultural, la justicia social, porque meten todo en la misma bolsa, porque el enemigo en realidad no es el marxismo cultural en el caso de la Argentina, no es el peronismo siempre, como fue durante la doctrina de la seguridad nacional, que luchaban contra el comunismo, pero lo que mataban eran los peronistas. Entonces, y lo que es problema es que el peronismo no volviera. Acá es igual, hay que estar muy atentos con eso, estar muy atentos, porque el progresismo de este lado de la grieta, digamos así, es nuestro aliado. Camina en la misma dirección. Si después se bifurcan nuestros caminos, si tenemos que disputar sentido, si tenemos que profundizar estos temas para debatir con esos sectores y ganarlos para nuestra causa, que es lo que pensamos que podemos hacer, porque sabemos que el peronismo es un gran aparato digestivo, capaz de asimilarlo todo. Digo, eso es lo que tenemos que tener como principal. No preocuparnos tanto por el progresismo. Nosotros sí, claro, tenemos nuestros anticuerpos contra todas las ideologías que nos resultan externas a esta cosmovisión que el peronismo es, con eje en la justicia social y en las 5 banderas. Tenemos que estar vacunados contra eso, no tengamos miedo que estamos vacunados. ¿Sí? Más complicado es el liberalismo, porque el liberalismo empalma verdaderamente con el proyecto imperialista, transnacional, financierista. La lucha que se ve en los países centrales contra, entre comillas, el marxismo cultural de sectores de la ultraderecha es una trampa para los pueblos. Van a disputar que si aborto sí, o sea, no al aborto, no al LGBTQ, no a todo lo que suena a izquierda, pero para que nada cambie, para que los pueblos sigan oprimidos por, en definitiva, el capital concentrado. Entonces, a eso para mí. No sé si respondí. Bien.
Antes de seguir con las preguntas, leo el aporte y agradecemos la presencia de Tito Calvano, que dice: Gabo expresó una afirmación a modo de categoría, expandirse para ser. Dice en un momento, allí está el ADN del capitalismo. Es decir, que la lucha por la fuente de la cultura es la que de la liberación de nuestros países dependientes. En la cultura está la palanca que conduce a la libertad y a la revolucionaria que propone el peronismo. Gracias, Tito. Y leo la pregunta de Anita Rodríguez Pros. Juan Cruz mencionó que una es ocupar espacios y construir los propios. También implica resistir a las estéticas. Tensión entre actualización doctrinaria e identidad. Hay tensión entre la adaptación de propuestas estéticas de géneros musicales, por ejemplo. Sí, hay tensiones de todo tipo, estamos hablando de algo que está tensionado en su conjunto, pero porque hay unas peleas, hay disputas de identidad, pero ahí hay una trampa, porque el aparato, en términos de la expresión artística, lo que moldea, además de nuestro pensamiento, es nuestros gustos, moldea el gusto. Y el gusto es algo que no es racional, no es racional. Vos no estás en condiciones de decir esto no me gusta más, salvo que no te guste y no sabes por qué, que te deje de gustar y no sabes por qué, sucede, como el amor. Entonces, hay una trampa que es pensar qué es lo que nos puede gustar o lo que no nos puede gustar porque somos nacionales y populares. No está mal. Nosotros nos gusta lo que nos gusta. El problema es de qué perspectiva. Si es la perspectiva del autoconocimiento, si fuimos libres a la hora de conocer nuestro acervo, o si no, o si nos lo negaron. Porque entonces nos va a gustar lo que conocemos y no conocemos lo propio. El punto está en la perspectiva. La perspectiva es el trabajo individual, comunitario, social, por conocer el acervo, identificar eso, para poder ganar la perspectiva auténticamente situada. Luego te gusta lo que te guste, no importa. Hay países imperialistas donde su pueblo le gusta sus producciones culturales y también las ajenas. Está bien, está perfecto, también para nosotros. Lo que hay que detectar es qué de eso es impuesto, sabiendo que va a estar impuesto. Ya está impuesto. Me gusta esto porque me lo machacaron 800 millones de veces en la radio. Me gusta esto porque lo vi en todos lados y ya se me adaptó el ojo a ese tipo de expresión. No importa. Lo que importa es ir a la búsqueda, o sea, de construir todo eso, ir a la búsqueda de la propia identidad para lograr pararse en un lugar autónomo, soberano, diferente al del penetrado cultural que todos somos. No sé si responde lo que digo. Sí, bárbaro. Me gustaría agregar algo a lo que decía Juan, simplemente, si me lo permiten, en consonancia con lo que decía recién respecto de la apropiación o no, o cómo las estéticas extranjeras, en muchos casos extranjerizantes, hacen mella en nuestras producciones artísticas. La contracara que tiene lo mismo que mencionaba Juan, de que no tenemos naturalizado, entre comillas, el de construir nuestro propio camino hacia adentro de la cultura. El problema que trae aparejado es que después los artistas, los encargados de reproducir, como decía Juan, en el aspecto de la expresión artística, los elementos de nuestra cultura, el conflicto que se produce ahí es que en realidad muchas veces terminan representando aquello que no es lo nuestro justamente porque no tuvieron la posibilidad o no pudieron lograr hacer ese camino hacia adentro de sí mismo, de nuestra cultura. Entonces termina reproduciéndose y es un círculo vicioso en el que mediante la penetración cultural se generan desde acá, es decir, desde una perspectiva no nacional, no popular, elementos culturales ajenos a nuestra idiosincrasia y que por eso, como el ejemplo, pero tallado que daba sobre, por ejemplo, la celebración de Halloween, que es completamente ajeno, pero que posiblemente en una o dos generaciones más esté casi naturalizado, si fuera nuestro, termina ocurriendo eso, que después
el tema está en que cuando producimos y reproducimos creyendo que somos libres o que hay libertad en la producción, porque también esa es otra de las vetas del arte. Podemos escuchar a muchísimos artistas que dicen, no, el arte no puede estar mediatizado por la política porque es el ámbito de la libertad. Cuando no reparen en que es una libertad coartada desde el inicio, porque no tuvieron la posibilidad de acceder al acervo cultural otra vez que mencionaba Juan. Y me parece importantísimo eso, sobre todo cuando vemos que incluso artistas que se declaran compañeros o que tocaron, por ejemplo, músicos cuando asumieron Alberto y Cristina el 10 de diciembre, que no se sienten interpelados por la caracterización de lo que ellos producen como elemento artístico, cultural, no se sienten interpelados por lo propio. Y hasta cometen esta falacia de civilización y barbarie, despreciando lo propio y reapropiándose de lo ajeno como superior otra vez. Y me parece que ahí también está parte de la batalla cultural, porque si no de repente decimos, bueno, tenemos que acceder a nuestro acervo cultural, y uno va al inmediato, a lo que suena en el ambiente cultural hoy en día, y se encuentra con cosas que se parecen más a lo que pasa afuera que lo que pasa hacia adentro de nosotros mismos. Y me parece que es muy interesante y muy piola entender esto y reafirmar las palabras de Juan de, bueno, caminar hacia adentro de nosotros mismos, buscar en las raíces no como una cuestión tradicionalista tosca, sino conocer para poder amar, como decía antes, porque no podemos amar lo que no conocemos. Si no tuvimos la oportunidad de escuchar una chacarera, una samba, un tango, una milonga o lo que fuera, después cuando decimos, ah, mira, tal grupo hizo un tango y creemos que el tango es eso, cuando hay una serie de reapropiaciones que están coartadas porque de repente el tango que consumieron fue un tango producido fuera y deja de ser lo que realmente es nuestro. Entonces, otra vez, no está esa cuestión de creer que hay libertad en la creación cuando esa libertad ya de por sí está coartada desde el inicio. Gracias, Gabo. Bien, y en este sentido, y como última pregunta, y tiene que ver con las preguntas anteriores de los compas, leo a Fede Ciorra, que dice, primero agradece, y luego, en este contexto de globalización, de negación de la historia y de homogeneización de una cultura imperial, ¿cuáles son los pasos estratégicos que debe dar nuestro gobierno y nosotros como militantes para rescatar nuestra identidad como argentinos y como latinoamericanos? Digo, cómo rompemos definitivamente ese candado que habla Juan Cruz. Voy yo. Los pasos son tácticos, siempre. La estrategia es esta, ¿no? La de el autoconocimiento, el amor por lo propio, las 5 banderas, la estrategia. Y la táctica, los pasos son diversos. Yo creo que no hay que pensar que está todo dicho en ese sentido, pero sin duda que parte de eso es, digamos, encontrar en los países de nuestra región las fuerzas políticas que disputen este mismo sentido para terminar construyendo unidad latinoamericana. Sin duda que para nosotros, desde nuestra perspectiva de organización, el peronismo militante, dar esta discusión por el nacionalismo cultural tiene que ver también con algo de carácter estratégico, pero que por ahora es táctico, que es disputar sentido en el seno del movimiento nacional en cuanto a qué pensamos que hay que hacer cuando se hace un recital, quiénes nos parece que son los que hacen de eso un recital popular, qué pasa con, digamos, cómo se construye socialmente el autoconocimiento. Yo hace poco fui hace poco ya no, porque la pandemia se hace mucho, a un comedor nuestro, un merendero nuestro, y ahí había un Día del Niño, y la música del Día del Niño no era infantil. O sea, la música que habían puesto en el barrio no era infantil, era cumbia, era música de grandes, ¿sí? La música infantil, habitualmente, la buena, en Argentina hay muchos casos, y en toda América Latina lo hay,
es música que lo que produce justamente es ese autoconocimiento. Si vos escuchás a Mariana Walsh, a los canticuénticos, lo sé porque tengo una niña chiquita, pero además porque también fui niño, o a otros tantos, vas a ver que echan mano de ritmos tradicionales de Argentina y de América Latina, y de otros lados también, para construir un sujeto libre en cuanto a la elección del gusto. Esto también es tácticamente necesario, como parte del proceso hacia un triunfo estratégico. Y creo que en todos los aspectos se pasa por ese lado. Yo creo que siempre los pasos, porque por el compañero, con la compañera no recuerdo el nombre, mencionó los pasos a seguir. Los pasos son tácticos, tienen que ver con cada momento. Y esa táctica, nosotros tenemos nuestro propio laburo para hacer como organización, y la conducción en su conjunto del movimiento nacional tiene los propios que van marcando. Entonces, si Alberto ayer hizo una charla junto con Lula, eso es parte de es un paso táctico de valor estratégico para darle sentido a lo que tenemos que hacer después de la pandemia. Luego, hablar después de la pandemia es más extenso y creo que no nos da acá. Y hay muchos compañeros que están charlando de eso en distintos encuentros virtuales que hay. Pero repito, los pasos son tácticos. Nosotros tenemos que formarnos en cuáles son las cosas de valor estratégico para ser nosotros generadores también de esos pasos, que son más o menos estos, los que llevan a la justicia social, los que llevan a la independencia económica, los que llevan a la soberanía política, los que construyen nacionalismo cultural, los que construyen unidad americana. Bien, clarísimo. Juan, no sé si Gabo querés agregar algo. No, me parece que bien. No tengo nada para agregar. Bueno, muchas gracias, clarísimo. Ahora le paso la palabra a Fede Corral y agradecemos a Juan, a Gabo, a la Secretaría de Formación Política y de Comunicación de Peronismo Militante 3 de febrero. No, yo quiero agradecerles a ustedes también, a los que lo organizaron, a 3 de febrero, que siempre a cosas tan valiosas realmente, que tienen un profundo laburo en temas de formación, y a todos los que tuvieron la paciencia de estar escuchándonos y otorgan la posibilidad también de que nos veamos en este tiempo que es tan difícil de aislamiento. Tan difícil, pero siempre nos hacemos flor en nuestras penas, así que logramos estas cosas. Bueno, muchas gracias. La verdad que... Bueno, antes, primero quiero marcar acá que Victoria Pardo va a estar subiendo la biblioteca digital del Peronismo Militante 3 de febrero al link acá al chat del Zoom. Ahí pueden descargar bibliografía, el blog que tenemos, las notas que venimos haciendo. Después, bueno, muchas gracias a todos y todas que estuvieron participando. Muchas gracias. Veo que hay compañeros de 3 de febrero y compañeros de otros distritos. Por eso, muchas gracias por estar. Bueno, muchas gracias Juan Cruz Cabral. Tener acá como orador en esta formación política a un miembro de la Conducción Nacional de Peronismo Militante enaltece nuestro espacio. También muchas gracias a Tito Calvano, que ya lo vamos a ir agendando y lo vamos a intentar involucrar para una próxima formación que hable. También Mexa de Conducción Nacional de Peronismo Militante, que estuvo acá también participando. Muchas gracias en serio por el aguante. Bueno, Gabo, impresionante como siempre, el profe Gabo, una claridad conceptual, una paciencia. Estos debates siempre lo teníamos con Gabo, pero está bueno que lo hayamos podido llevar a una formación política. Esperemos que sea la primera de varias. Recién acabo de ver también, y quiero felicitar a Juan Cruz Cabral, como el editor o responsable de la revista Capiango Digital, que ya acaba de salir el número. Felicitar también a Ana Rodríguez Pros y a Juan Cruz, que ya escribieron esta nueva edición, la tercera edición en pandemia, con notas vinculadas al caso Vicentín, al espionaje macrista, al lawfare, muy interesante, material de lectura obligatoria para todos y todas, porque es línea orgánica el contenido que surja de esa revista. Se vienen, bueno, semanas difíciles, a bancar la parada, a cuidarse, a cuidarnos, más que nunca a bancar al gobierno nacional. Se viene una embestida mediática feroz y atroz, por eso más que nunca, mística y aguante, peronismo militante y lealtad en la conducción estratégica. Los quiero mucho a todos y todas,
Muchas gracias y nos vemos en la próxima formación.